Existen dos principales métodos utilizados en la investigación para seleccionar una muestra: el muestreo probabilístico o aleatorio y el muestreo no probabilístico. El muestreo se define como el proceso seguido para la extracción de una muestra. Las muestras probabilísticas o aleatorias son aquellas que se basan en el principio de equiprobabilidad. En ellas todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, y todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Muestra no probabilística. En ellas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien establece la muestra. Diferencias entre muestreo probabilístico y no probabilístico. El muestreo no probabilístico se puede describir, pero no se puede usar para hacer inferencias, mientras que el objeto del muestreo probabilístico es llegar a realizar inferencias de una población. En el muestreo probabilístico se cuenta con un marco de muestreo completo, del que se seleccionan los elementos que conforman la muestra, y se debe tener la posibilidad de enumerar o nombrar los elementos de toda la población. El muestreo no probabilístico se utiliza cuando no hay una lista exhaustiva de la población disponible. Algunas unidades no pueden ser seleccionadas, por lo cual no se tiene manera de saber el tamaño y el efecto del error del muestreo. El muestreo no probabilístico no es al azar. Su uso es más conveniente por ser menos costoso, pero no se sostienen con las expectativas de la teoría de la probabilidad, como en el caso del muestreo aleatorio. Solo los métodos de muestreo probabilísticos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por lo tanto, los más recomendables. La principal diferencia entre el muestreo probabilístico y el no probabilístico es que en el primero todas las personas tienen la misma oportunidad de ser seleccionados, mientras que en el segundo la selección de los participantes obedece a intereses particulares. Ahora hablaremos del muestreo o muestra en la investigación y sus tipos. Lo primero que hay que hacer para seleccionar una muestra es definir nuestra unidad de análisis, es decir, a quién o a quiénes vamos a medir o estudiar: personas, objetos, organizaciones, investigaciones. Una vez que definamos a quién vamos a medir, delimitaremos parámetros muestrales, esto es, las características y criterios particulares que debe tener la población para que sea elegida como muestra. Por ejemplo, si queremos evaluar la calidad de vida de los infectados de SIDA, podemos seleccionar como muestra a los infectados de nuestra comunidad solamente. La selección de esta muestra dependerá obviamente de nuestros objetivos de investigación. Dentro de los tipos de muestras se encuentran las no probabilísticas y las aleatorias o probabilísticas. Las no probabilísticas no dependen de fórmulas de probabilidad, sino de una cuidadosa y controlada elección por parte del investigador. Ahora pasemos a los tipos de muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo tiene la disposición de seleccionar a todos y a cada una de las unidades que figuran en la población, es decir, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de integrar parte de la muestra. De este tipo de muestreo podemos recurrir a 5 diferentes técnicas para obtener nuestra muestra. El primero es el muestreo aleatorio simple, que consiste en elegir al azar algunos elementos de la población. Por ejemplo, si quiero conocer las aptitudes de aprendizaje de 6 niños de primaria, puedo elegir esos 6 niños al azar de la lista del grupo. Otro es el muestreo estratificado, que sugiere que la población sea dividida en estratos para después elegir el mismo número de elementos de cada uno. Este tipo de muestreo permite efectuar comparaciones entre los estratos de la población. Por ejemplo, si ahora quisiéramos evaluar el nivel de ansiedad que presentan los enfermos de cáncer que reciben tratamiento y los que no lo reciben, los enfermos de cáncer serían la población y nuestros dos estratos serían los que reciben el tratamiento y los que no lo reciben. El muestreo por conglomerados o racimos consiste en dividir nuestra población en varios grupos. Después se seleccionan aleatoriamente algunos de esos grupos para elegir de estos nuestra muestra. Por ejemplo, si quisiéramos llevar a cabo un tratamiento para reducir los niveles de estrés en los trabajadores de una universidad, podríamos dividir la universidad según el cargo que tiene el personal. Por ejemplo, tendríamos racimos de ingenieros, médicos, físicos, psicólogos, etc. Después elegiríamos a unos cuantos de cada racimo para hacer nuestra muestra.
Otra técnica de muestreo es el polietápico. En este caso, la muestra se determina en etapas sucesivas, en donde la unidad final de muestreo son subdivisiones de los conglomerados. Un ejemplo sería el obtener una muestra de alumnos de educación primaria del Estado de México para aplicar un tratamiento sobre el estrés escolar. Para obtener esa muestra, el primer paso sería seleccionar, por ejemplo, 5 municipios del estado. De estos, seleccionaríamos 3 centros educativos para después aleatoriamente elegir un grupo y finalmente de cada grupo seleccionar al azar la cantidad de sujetos que queramos. Por ejemplo, 15 sujetos con los que al final obtendríamos una muestra de 225 alumnos. Otra técnica es el muestreo sistemático, que para su fácil aplicación es preciso realizar la siguiente fórmula. K es cada elemento elegido de la población, N mayúscula es el tamaño de la población y N minúscula es el tamaño de nuestra muestra. Una vez que conocemos esos valores, elegimos aleatoriamente un número y le sumamos el valor K. Así lo hacemos hasta obtener el tamaño de nuestra muestra o nuestro valor N. Por ejemplo, de una lista de 150 participantes de un taller sobre adicciones, queremos conocer el progreso que tuvieron 30 personas después de este taller. Para obtener nuestro valor K, realizaremos el cociente N sobre N, obteniendo como resultado 5. Después de nuestra lista de participantes, seleccionaremos un número al azar y comenzaremos a sumarle nuestro valor K, así hasta obtener nuestra muestra. Hablemos ahora de las distintas técnicas de muestreo no aleatorio. El muestreo por cuotas consiste en el conocimiento de los estratos de la población o de los individuos más representativos que se adecúen con los objetivos de la investigación. Por lo tanto, se fijarán cuotas que se basen en un número de individuos que reúnan determinadas características. Un ejemplo de muestreo por cuotas serían 20 individuos de 13 a 16 años de sexo femenino y estudiantes de secundaria. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. El muestreo intencional o de conveniencia se caracteriza por obtener muestras representativas mediante la inclusión de grupos supuestamente típicos. Consiste en seleccionar a los individuos de acuerdo con los intereses del investigador. Se puede utilizar, por ejemplo, en estudios iniciales para comprobar si se cumplen las hipótesis. Desventajas del muestreo intencional. Frecuentemente presenta sesgos, por lo que se debe aplicar cuando no existe alternativa. Es difícil generalizar a otros sujetos y los resultados dependerán de las características de la muestra. Las ventajas: menos costoso, fácil de administrar, asegura tasa alta de participación y generaliza sujetos similares. El muestreo por redes o bola de nieve consiste en localizar a los individuos quienes conducen a otros y estos a otros hasta conseguir la suficiente muestra. Constantemente se utilizan estudios con población marginal o de difícil acceso, como sectas, delincuentes, determinados tipos de enfermos, etc. Por ejemplo, si se requiere realizar un estudio sobre la salud de los niños en situaciones de calle, el investigador contacta a uno de ellos, que puede ser un líder, conocido o amigo, y le pedirá que lo guíe a otro y ese a otro, y así sucesivamente, hasta completar la muestra que cumpla con las características requeridas. Ventajas. Es económico, permite agrandar la muestra inicial y la creación de una muestra cuando no se dispone del marco muestral, y se selecciona a los individuos conforme a los intereses del estudio. Desventajas: poca representatividad del resultado, estimadores sesgados, no se puede medir la magnitud de error, ni permite hacer inferencias en la población.
Finalmente, en el muestreo casual, el investigador selecciona intencional y directamente a los individuos de la población. Un ejemplo de esta técnica es cuando se utilizan sujetos a los que se tiene fácil acceso, quienes se encuentran disponibles y presentes en el lugar y momento preciso y se incluyen en el estudio conforme se presentan hasta que se consigue el tamaño deseado de la muestra. Por ejemplo, se quiere conocer la opinión de los usuarios de un centro de salud. El investigador seleccionará su muestra con voluntarios que se encuentren en el lugar y les aplicará una encuesta. Ventajas y desventajas del muestreo causal. Es de muy bajo costo y no implica listado. No es representativo y se aparta de un muestreo científico. Es recomendable solamente para obtener una idea de cuál es la opinión de los individuos con respecto al tema a investigar. Gran parte de las investigaciones en psicología de la salud no hubieran podido conseguir resultados tan efectivos, válidos y confiables sin los procedimientos específicos que la metodología sobre muestreo le permite. El profesional de la salud no siempre tiene posibilidad de estudiar y obtener resultados de todo un universo, pero cuenta con la ventaja del muestreo para conformar un grupo representativo de lo que desea investigar. Es aquí donde se hace indiscutible la importancia del muestreo, que de manera sencilla y sistemática permite establecer características particulares de una población, de la cual podrá obtenerse una muestra concreta del ámbito del que se desea obtener resultados que muestren información relevante de una población que a su vez permita generar inferencias, sin dejar de mencionar que un muestreo mal realizado puede disminuir la calidad, confiabilidad y validez de los resultados y las conclusiones generadas. Por lo anterior, y para entender claramente las ventajas que brinda el muestreo, se hace necesario definir sus conceptos básicos. Para esto iremos de lo general a lo particular. En una investigación, lo primero que se toma en cuenta es el universo, que se define como una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con un problema de investigación. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una investigación sobre estudiantes con baja autoestima, nuestro universo podría ser la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En otras palabras, nuestro universo estaría conformado por todos los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. El paso siguiente sería delimitar la población, que se define como un conjunto determinado, limitado y accesible del universo que forma el referente para elección de la muestra. Es importante mencionar que nuestra población cumple con la característica común o criterio establecido para formar parte de nuestra investigación, que es ser estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, por lo que ahora estableceremos un criterio para conformar nuestra población, que será que los participantes en la investigación deben ser estudiantes de primer semestre. Vale aclarar que existen dos tipos de población finita y población infinita, manifestando que una población finita es cuando la población tiene un tamaño establecido y limitado, como en nuestro ejemplo, que es ser estudiante de primer semestre de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y que una población es infinita cuando es teóricamente imposible precisarla, ya que se necesita mucho tiempo y recursos para observar todos los elementos. Por ejemplo, si tomáramos como universo todas las universidades del país y quisiéramos que nuestra población fueran todos los estudiantes de primer semestre. En otras palabras, una población se considera infinita cuando ésta no se puede enumerar en un tiempo razonable. Vayamos ahora con la obtención de la muestra, que se define como una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún procedimiento específico para su estudio o medición directa. Por ejemplo, realizar la investigación en solo 4 grupos de estudiantes de primer grado de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Lo anterior obedece a cuestiones de tiempo y recursos para realizar nuestra investigación. En otras palabras, estaríamos tomando solo una fracción o segmento de la totalidad que constituye nuestra población, con lo que tendremos en cierta manera una réplica en miniatura de la población. Veamos ahora otro elemento que corresponde al muestreo, la muestra representativa. Para que una muestra sea representativa, debe contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en la población, que para nuestro ejemplo son ser estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, cursar primer semestre y pertenecer a uno de los 4 grupos elegidos como muestra, por lo que para evaluar la representatividad de nuestra muestra tendríamos que comparar la media muestral con la media poblacional, sin omitir señalar que siempre hay un grado de error en estas estimaciones, lo que constituye el error muestral, por lo que una forma de minimizarlo
es diseñando un buen plan de muestreo. Entonces, delimitada nuestra muestra representativa, podemos elegir ahora unidades de muestreo, que en su definición nos dice que un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, que para nuestro caso sería tener la posibilidad de seleccionar fácilmente a un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala que cursa el primer semestre y pertenece a alguno de los 4 grupos que conforman nuestra muestra o fuente de datos para obtener información. Finalmente, hablemos sobre los criterios de inclusión y exclusión en una muestra, lo que significa simplemente que las unidades que la conforman deben cumplir con las características específicas que la propia investigación solicita para que sean consideradas como incluidas, y que si por alguna razón dichas unidades no cumplieran con alguno de los criterios, nos daría motivo para excluir dicha unidad de nuestra muestra y de la investigación. El papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo. Uno de los sustentos teóricos de la encuesta es la inferencia estadística. La inferencia se nutre de la teoría de la estimación. Esta se basa en el cálculo de probabilidades y en particular en las funciones de distribución. La estadística inferencial se ocupa de predecir, sacar conclusiones para una población tomando como base una muestra, es decir, una parte de dicha población, y con ella se pretende pasar de lo particular a lo general. Como todas las predicciones, siempre han de hacerse bajo un cierto grado de fiabilidad o confianza. Por su parte, la probabilidad es un valor entre 0 y 1, que nos dice qué tan probable es que ocurra un determinado resultado. Ese valor nos anticipa cuántas veces un resultado dado saldrá del total de veces que repitamos un intento de un fenómeno aleatorio. La precisión y el error son dos elementos que refieren a la calidad de la inferencia realizada de la muestra a la población. El error de muestreo corresponde a la discrepancia entre el estadístico y el parámetro. Las fuentes de error de muestreo más comunes pueden provenir de error por sesgo no muestral, error por sesgo muestral. El error producido por sesgo no muestral tiene su origen en factores ajenos a la selección de los elementos que componen la muestra. Una fuente de sesgo no muestral es la diferencia entre población objetivo y población encuesta. El error por sesgo muestral es un componente del error formado por la diferencia entre el valor del estadístico y el valor esperado del parámetro poblacional. Created using Powtoon.